The virus is coming. Run. Game over. Game over. The second virus is coming. Run. Game over. Look for the vaccine. Go kill the virus. You win. Bienvenidos, a continuación les vamos a explicar cómo hacer un juego en arcade con el lenguaje Python. Primero que todo, importamos los módulos necesarios para realizar el juego, como lo es Arcade, Random, Time y OS. Luego, definimos las dimensiones de la pantalla y su título. Después, definimos las dimensiones de los objetos utilizados, como por ejemplo el personaje, el virus, el piso, entre otros. Seguimos con las características físicas del juego, como lo es la gravedad, el movimiento y los saltos. Finalizamos esto con el margen y el borde de la pantalla y por último el volumen de la música. Class Instructions. Consta de insertar una imagen con las instrucciones del juego y un botón que tiene la capacidad de que cuando se apriete el botón del mouse se dé inicio al juego. Esta clase se crea para definir las funciones del virus. En este caso sería la de seguir al personaje a una velocidad constante que está determinada por la constante virus speed. La primera parte es para indicar el movimiento en el eje Y y la segunda para el eje X. En este caso se hicieron dos clases, ya que el juego consiste de dos niveles en los cuales el virus varía su velocidad para una mayor dificultad. Bueno, para el desarrollo del juego y establecer todas sus características presentes es necesario crear una clase. En esta ocasión es la clase MyGame, que es subclase de ArcadeView. Esta clase de ArcadeView es la que nos va a permitir agregar diferentes ventanas, como el Game Over y la ventana de ganador. Luego, con DevInit inicializamos la clase MyGame y también tenemos que inicializar la superclase ArcadeView. Esto lo hacemos con SuperInit. Para definir un fondo de pantalla con color, Arcade ya viene con una función que lo cumpla, siendo esta Arcade Set Background Color. Y luego dentro de ella colocamos el argumento Arcade Color y definimos el color que queremos. Una vez hecho lo anterior, como pueden ver desde la línea 100 hasta la 109, creamos las listas donde se van a encontrar contenidos los elementos, es decir, los sprites del juego, ya sea el personaje, el virus, el suelo, etc. Luego, creamos las variables que van a contener tales sprites y demás características del juego que luego más adelante van a ser asignadas. Estas son como el Physics Engineer y el sonido. También en la línea 128 y 129 asignamos las variables del View Bottom y View Left que después van a ser útiles para controlar el desplazamiento de la pantalla. En Dev Setup es donde inicializamos las listas y creamos los sprites, es decir, aquí es donde se van a encontrar todos los elementos del juego. Entonces, lo que antes teníamos una lista del jugador, aquí la inicializamos para que sea un objeto de sprite list que luego nos va a permitir controlar el movimiento y colisiones con otros sprites, caso sea necesario. Esto va a ser desde la línea 134 hasta la línea 145. Además, como pueden ver en la línea 142, la librería de arcade viene con una función que permite dar el movimiento animado al personaje, es decir, va a mostrar como si estuviese caminando. Entonces, a la variable de nuestro jugador, que es el Player Sprite, le asignamos el Arcade Animated Walking Sprite. Y luego, una vez listo todos los sprite lists, tenemos que crear los elementos, como el virus, el personaje y todo su entorno. Para el personaje, como le queremos dar un movimiento animado, el proceso es un poco distinto. Entonces, en esta ocasión, el personaje se va a encontrar en tres momentos distintos, ya sea cuando esté parado mirando hacia la izquierda o la derecha, cuando esté caminando hacia la derecha y cuando esté caminando hacia la izquierda. Entonces, lo que hacemos en la línea 148 va a ser crear una lista que contenga la imagen de cuando el personaje se encuentre parado. Luego, en la siguiente línea va a ser crear esa imagen, ese sprite. Entonces lo que hacemos es colocar el Self Player Stand Right Texture y append, le agregamos a la lista la imagen del personaje parado, que en esta ocasión es el Adventure Stand. Luego, para que queremos que ocurra lo mismo, solo que esta ocasión mirando hacia la izquierda, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la línea 148 y 149.
solo que a diferencia, al final de la línea 152 tenemos que colocar el efecto de espejo. Como pueden ver en las siguientes líneas, el proceso es el mismo. Entonces creamos la lista del personaje caminando hacia la derecha y la lista del personaje caminando hacia la izquierda. Solo que a diferencia de los anteriores, será necesario dos imágenes, que son el Adventure Walk 1 y el Adventure Walk 2. Esto nos va a permitir crear el movimiento adecuado y así va a mostrar como si estuviese moviendo las piernas. Además, recordar que al crear el sprite cuando se esté moviendo hacia la izquierda, es necesario colocar el efecto de espejo. Luego de crear estas características de movimiento animado, tenemos que asignarle una escala al personaje, que es una variable que nosotros ya definimos a un inicio. Además, le asignamos unas coordenadas, que como muestran es 64 para el eje X y 400 para el eje Y. Luego todo esto, que es el player sprite, lo asignamos, o sea lo agregamos al player list. El proceso para crear los otros sprites es más simple. Entonces, ahora vamos a crear el virus. Como podemos ver en la línea 201, creamos una nueva variable que llamamos de virus. A este tenemos que llamar la clase virus, que va a permitir que herede ciertas características de esa clase, que más adelante la vamos a explicar. Entonces luego le asignamos qué imagen queremos darle, que esta ocasión es virus, y también una escala que ya fue definida en el inicio del programa. También entonces luego le asignamos las coordenadas que queremos que se encuentre este sprite, que va a ser 1107 para el eje X y 105 para el eje Y, y luego esta variable virus la añadimos a la virus list. Para crear el entorno del juego lo que hicimos fue hacer varios ciclos. Entonces, como pueden ver en la línea 213, creamos un ciclo de las coordenadas 320 a 470 y que este vaya saltando 64 y 64, ya que ese va a ser el largo de nuestro sprite. Luego fue crear la variable piso y asignarle al sprite una imagen y una escala. Además es necesario darle unas coordenadas, siendo estas para el eje Y una constante, ya que queremos que todo el piso esté en el mismo nivel y solamente esté cambiando el eje X. Entonces, para crear más elementos del entorno podemos repetir el mismo proceso, solo que cambiamos el rango del ciclo y también las coordenadas. Además, obviamente, las imágenes y la escala si es necesario. Luego, para crear aquellos pisos que se encuentran a un nivel superior del suelo, lo que hicimos fue hacer una lista que ya contenga algunas coordenadas fijas. Además, creamos una lista vacía que luego se va a utilizar para las coordenadas de los objetos y también otra lista que contenga la imagen de los objetos. Entonces, lo que realizamos fue hacer un ciclo para que de las 15 coordenadas que ya fijamos previamente, simplemente se escojan aleatoriamente 11. Luego, esta coordenada que fue escogida aleatoriamente es retirada de la lista de coordenadas y es añadida a la coordenada para los objetos. Para los objetos, lo que hicimos fue hacer un ciclo for con el rango de cantidad de objetos que queríamos que aparecieran en pantalla, y las coordenadas serían escogidas aleatoriamente de la lista de coordenadas para los objetos, siendo estas las mismas coordenadas que fueron escogidas aleatoriamente para los pisos flotantes. Además, se escoge aleatoriamente en la lista de objetos un material aleatorio. De esta forma, con estos dos ciclos podemos hacer que cada vez que se vuelva a jugar nuevamente, el mapa sea distinto y tanto las coordenadas de los objetos como de los pisos vayan cambiando. Bien, cabe mencionar que cada vez que cogemos una coordenada aleatoria, esta es removida de la lista para que así no se repita y no haya problema. Estos elementos serán contenidos para la primera pieza, sin embargo, para el desarrollo de la segunda pieza el proceso es el mismo. Lo que cambia son simplemente las coordenadas. En la línea 468 declaramos una función de arcade que nos permite darle atributos físicos a nuestro jugador para no permitirle atravesar en cualquier cosa que esté dentro del wallist. Un poco más abajo, en la línea 473, ocupamos este mismo módulo para darle una gravedad constante a nuestro jugador. Para continuar tenemos la función onDraw, que esta nos ayudará a dibujar nuestros elementos, objetos o lo que queramos, o nuestros textos en nuestro juego. En primera parte tenemos Arcade Start Render, que esto nos ayudará a inicializar el dibujo de nuestros objetos, sprites, etc. Bueno, en primera parte tenemos arcade.drawText, que básicamente nosotros escribimos y le damos un tamaño o forma a lo que sería en este caso un cartel que se va a mostrar en el juego que dice peligro COVID-19. Seguidamente tenemos, hacemos un llamado a
a las listas de nuestro objeto y sprite y imágenes básicamente que tenemos que guardar, que no las tenemos que hacer, sino que básicamente es llamar mediante esta función para que se dibujen en nuestro juego. La principal función de def_on_keyPress es dar el manejo del personaje a nuestro juego con las flechas del teclado. Esto se logra con la función reservada change del módulo arcade. También dentro de esta definición ocupamos en la línea 504 la clase audio para agregar un sonido cada vez que saltamos, es decir, cada vez que apretamos las flechas hacia arriba. En def_on_update se encuentran todas las variables que tienen que estar actualizándose constantemente dentro del funcionamiento del juego. En las líneas 516 y 517 se actualizan los movimientos de nuestro personaje y las físicas del juego. Desde la línea 524 hasta la 536 se dan condiciones para que nuestro puntaje suba. Esto pasa cuando agarramos un objeto o una vacuna. De la 539 a la 590 ocupamos las variaciones de puntaje aclaradas más arriba para que ocurran cosas como que el segundo virus persiga al personaje una vez que se consigan los 10 primeros puntos, para determinar en qué momento tienen que aparecer la vacuna, para indicar cuándo el virus mata al personaje y cuándo el personaje mata al virus, entre otras. Mostrando otra forma de cómo nuestro personaje puede perder el juego es tocando el agua o la lava. En este caso definimos agua hit y lava hit. En este caso sería la verificación mediante una lista entre el sprite del agua o entre el sprite y la lava. En este caso, si nuestro personaje de sprite llega a tocar el agua o llega a tocar la lava, se muestra en pantalla nuestro pantalla de perdedor, que en este caso nos llevaría a reiniciar el juego. Una parte no menos importante, tenemos el desplazamiento de nuestro jugador en el mapa. El mapa en sí recorre más de lo que el ancho y el alto de nuestra ventana gráfica. Por lo tanto, lo que hicimos fue administrar el desplazamiento de haciendo un rastreo de la ventana gráfica respecto al jugador. O sea, si el jugador llegaba a cierto límite con alguno de los extremos de nuestra ventana gráfica, la ventana gráfica hacía el seguimiento y volvía a centrar el jugador en la ventana gráfica. Lo que hacía básicamente era hacer un seguimiento a la vez con el jugador. O sea, lo que hicimos básicamente fue definir si el desplazamiento era hacia la izquierda, el mapa se iba hacia la izquierda. Si el sprite, nuestro personaje, se movía a la derecha, hacía un cambio hacia la derecha. También la podríamos agregar hacia arriba, hacia abajo, pero nosotros quisimos definir solo hacia la izquierda y derecha. En este caso, haciendo seguimiento, ya tendríamos mediante la función arcade.setViewport en nuestra nueva ventana gráfica con las nuevas coordenadas. La clase audio fue creada especialmente para llamarla cada vez que se tenga que ejecutar un audio dentro del juego. En def_init creamos las variables que ocuparemos dentro de esta clase. Def solo una vez fue creado para que al llamar a esta clase se nos permita indicar cuál es el archivo de audio que queremos ejecutar en un instante específico. Dentro de esta sección de la clase ocupamos funciones reservadas de arcade como arcade sound para reproducir el audio y play para indicar a qué volumen queremos ejecutar el audio. Yendo a lo que sería nuestra clase de Game Over y nuestra ventana de ganador, básicamente aquí lo que hacemos es crear diferentes ventanas. Una donde nos mostrará un mensaje diciendo que perdiste si es que tocaste la lava o alguna otra conciencia, o si ganaste eliminando a los dos virus presentes. En este caso ocupamos las mismas funciones en nuestras distintas clases, ya que solo tenemos que mostrar un mensaje. En este caso partimos con la función init, donde definiríamos mediante una imagen que nosotros creamos, la mostraríamos en pantalla a la vez con un audio. Luego tenemos la función show, que nos mostraría el background color, que sería nuestro fondo, que sería de color negro. Una función súper importante es de destacar la función onDraw, que básicamente nos dibujaría con arcade.setViewport donde se establecería nuestra ventana gráfica, y luego definiríamos la textura o sea, el tamaño de nuestra imagen definida en la función init, mediante lo ancho, largo, alto, etc., para que calce con nuestra ventana restablecida.
para que se vea totalmente el mensaje y no en trozos. Por último y no menos importante, tendríamos la función mouse press, que básicamente si es que uno hace clic en la nueva ventana que se mostró, reiniciamos el juego nuevamente.